Ya, listo, ahí estoy grabando. A ver, vamos a la pizarra. Bien, como ustedes pueden apreciar, esta es la pizarra digital de la clase. Ya, parecía que alguien estaba entrando a la clase. De la clase del sábado pasado, en donde está la parte de física y la parte de química. Recordemos que la semana pasada, específicamente el día sábado, nosotros dimos la primera parte de movimiento de proyectiles. ¿Qué habíamos dicho? Movimiento de proyectiles perdón, o tiro parabólico es lanzar un objeto y este objeto hace un movimiento en forma de parábola. Aquí en matemáticas ustedes saben que esto se llama una parábola convexa o cóncava hacia abajo y tal. Entonces, en un movimiento de proyectiles, nosotros habíamos mencionado que tenemos movimientos en dos ejes. Cuando estábamos hablando de MRU y MRV, hablábamos de cuerpos que se movían de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o en su defecto de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Pero en movimiento de proyectiles tenemos los dos movimientos, tanto de derecha a izquierda o viceversa, y de arriba hacia abajo o viceversa al mismo tiempo. Es decir, tenemos movimientos en X y tenemos movimientos en Y. Eso habíamos dicho en la clase pasada. Entonces, el movimiento de proyectiles no era otra cosa que una combinación de las ecuaciones anteriormente vistas en movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniformemente variado, con algunas añadiduras. Entre ellas que la velocidad, esto es lo bueno de las pizarras digitales, la velocidad, este vector que está en color negrito, al seguir la forma de la parábola, al ser lo que en matemáticas llamaríamos tangencial a la trayectoria, ¿ya? Este vector de velocidad que está en color negro, entonces tiene su componente de velocidad en el eje de las X y en el eje de las Y. La clase pasada nosotros habíamos mencionado que esa velocidad en X la íbamos a dibujar en color verde y que por lo general es constante. Y a la gráfica, perdón, a la velocidad, a la componente de la velocidad en el eje de las Y, la íbamos a dibujar con este color lila que estamos viendo. Y notamos la particularidad de que a medida que va subiendo el cuerpo, ¿ya? Esa velocidad en Y, esa componente tiende a achicarse, 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 hasta que llega a un punto que se llama altura máxima. El punto en donde ya tu cuerpo no va a poder subir más por la acción de la gravedad, ¿ok? Y en este punto de altura máxima, ya en ese puntito específico, mi velocidad en la componente Y era igual a cero. Eso es algo que se cumple siempre, muchachos, en el movimiento de proyectiles. Siempre se va a cumplir. O sea, ya cuando superamos la altura máxima, bueno, superar tal vez no es el término adecuado, sino que ya pasó por la altura máxima, ya no puede subir más, tu cuerpo empieza a descender, a descender, a descender, a descender. Y nosotros en las clases de vectores habíamos mencionado que el vector tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, fíjense cómo el vector velocidad en Y tenía la dirección hacia arriba, se hace cero en la altura máxima y empieza a cambiar su dirección. Ya no es hacia arriba, sino que es hacia abajo. Fíjense, aquí está, apunta hacia abajo, apunta hacia abajo, apunta hacia abajo. Y aquí ya no puede ir más, o sea, de ley tu velocidad apunta hacia abajo aquí, pero obviamente no rompe el suelo para seguir con el movimiento, ¿ok? Ya, chévere. Bien, recordando entonces, que el vector velocidad
tiene sus componentes tanto en X como en Y, nosotros nos podíamos ayudar del teorema de Pitágoras para identificar cuáles eran las componentes de la velocidad en cada uno de los ejes. Sí, y aquí utilizábamos trigonometría básica. Bien, siendo el ángulo de separación un ángulo teta, siendo la componente de la velocidad en X el cateto adyacente, porque está al ladito del ángulo de separación, siendo la componente de la velocidad en Y el cateto opuesto al ángulo, por eso utilizamos que la velocidad en X es igual a lo que habíamos dicho acá. Bueno, aquí está para la componente en Y, pero recuerden que lo del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, despejaban y ¡pum! Les quedaba esta expresión. Y lo mismo para acá. Entonces ya nosotros teníamos nuestra velocidad en términos del ángulo y en terminología también de componentes rectangulares. Entonces, estamos ahorita nomás recordando lo que dijimos la clase pasada. ¿Por qué? Porque no quería volver a hacer el ejercicio, dado por cuestiones tiempo y porque tengo entendido también que aquí hay gente que sí requiere química y tenemos que nivelarnos en química. Bien, entonces teníamos este ejercicio que me decía que un futbolista patea un balón imprimiéndole una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Esa velocidad de 10 era v, ¿ya? Si el balón tenía un ángulo de 37 grados por encima del césped, determine la altura máxima, el tiempo de vuelo, y no les puse el ejercicio completo. Aparte, vamos a hacer el literal C, que me decía el alcance máximo en X. Y había un literal D, que si no mal recuerdo, era la ecuación general del movimiento. Eso lo vamos a hacer evidentemente en otra... Bueno, puede ser en esta misma, no pasa nada. Del movimiento. Bien, entonces en el eje de las X, nosotros teníamos la típica expresión de velocidad que aprendimos cuando en movimiento rectilíneo uniforme, recordando que toda velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, teníamos que el desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. En el ejercicio la posición inicial es 0, dividido para tiempo, se va, te queda esta expresión. Que tu, tu posición en X es tal. Y habíamos dicho que había fórmulas en el internet y en libros en donde de una vez te ponen lo que nosotros habíamos dicho acá arriba, que la velocidad en X es igual a la velocidad por coseno de dice quién. Ya, llegábamos a la misma expresión. Y utilizando la expresión de caída libre, haciendo los mismos análisis, identificando que la altura es un desplazamiento pero en el eje vertical, y final menos y inicial es igual a 0, reemplazando datos, teníamos esta expresión que está aquí. Bien, teníamos estas dos expresiones y alcanzábamos también una expresión para la velocidad en Y en términos de la gravedad, en términos del tiempo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran las expresiones importantes? Las que están encerradas en la nubecita y aquí las de velocidad. Bien, habíamos determinado la altura máxima cuando la velocidad era igual a 0. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de esta expresión. Simplemente lo que hicimos fue reemplazar ese 0, despejar el tiempo. También demostramos que el tiempo, ese es el tiempo de subida, y que el tiempo de vuelo, tal cual aparece en las ecuaciones que ustedes pueden encontrar, que es 2 veces velocidad por seno ya, sobre gravedad. Habíamos encontrado que el tiempo total de la trayectoria, el tiempo de vuelo, es 1.22 segundos. Bueno, esto lo tienen incluso en la primera grabación, que también ya está disponible en la carpeta compartida, ese mismo día lo subí. Ahora hacemos el literal C, que dice el alcance máximo en X.
Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, ustedes encontrarán en internet un montón de ecuaciones, pero, sin embargo, como no son muchachos memoristas, van a utilizar lo que ya hemos deducido en el ejercicio para saber cuál es el alcance máximo en X. Ya. Ok, si nosotros nos remitimos al diagrama que está aquí, ¿ya? Asimismo, como existe una altura máxima, tiene que existir un X máximo. ¿Qué es el X máximo? Cuando ustedes empiezan a estudiar física y empiezan a meterle asunto, y empiezan a ser incluso más lógicos. La ciencia exacta, la matemática, la física y la química te ayudan a pensar con lógica. Entonces, ¿qué sería el X máximo? Si la Y máxima, si la altura máxima es lo más lejos que tú puedes llegar en el eje de las Y, entonces el X máximo es lo más lejos que tú puedes llegar en X, ¿ya? Y significa lo siguiente, que tú en el ejercicio ya habías determinado expresiones que te iban a ayudar a qué cosa? Te iban a ayudar a identificar una posición en X si tú conocías la velocidad, el ángulo de separación y esta incógnita que está aquí, que ya no es ni tan incógnita, ya, porque la hicimos la clase pasada. Entonces, en nuestro análisis anterior habíamos dicho que X es igual a la velocidad coseno del ángulo teta por el tiempo. Eso habíamos dicho, ¿sí o no? Ya. Y también nos dimos cuenta que cuando nosotros íbamos al diagrama y alcanzábamos esta altura, ahí teníamos un tiempo de 0,61 segundos. Entonces, esta era para la mitad de la trayectoria, entonces para la otra mitad era 2 veces ese tiempo. Y ahí quedaba demostrada la ecuación del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo lo calculamos aquí abajito con esta fórmula, que no hay necesidad de aprendérsela, sino que tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida, y te queda que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad por el seno del ángulo dividido por la gravedad, y tenías. Entonces, el tiempo de vuelo es 1,22 segundos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El análisis, ¿ya? ¿Cuál es el análisis? ¿Ya? Cuando el tiempo en esta ecuación es igual al tiempo de vuelo, entonces X es igual al X máximo. Asimismo, como nosotros hacíamos el razonamiento para la altura máxima, decíamos que cuando el cuerpo alcanza tu altura máxima, la velocidad en Y entonces era igual a 0. Miren, aquí tenemos otra proposición que es verdadera. Todo está conectado, señores. Cuando el tiempo es igual al tiempo de vuelo, entonces el alcance en X es un alcance máximo. Sentí que alguien activó su micrófono. No. Bueno. Ok. Entonces, dada esta premisa, dada esta proposición, esta ecuación que ya la habíamos demostrado se convierte en X máximo, ¿ya? Igual a la velocidad. Fíjate que aquí no te dicen velocidad en X, ¿no? Te dicen la velocidad que te da el ejercicio. Entonces sería 10 metros sobre segundos. Ahorita voy a obviar las, las unidades. Igual ustedes aquí saben que tienen velocidad y acá tienen tiempo. La velocidad está en metros sobre segundos y aquí el tiempo está en segundos. Se te simplifica y te queda que tu X máximo o tu desplazamiento en X va a estar dada en unidades de longitud, en este caso metros. Por el coseno de 37,
por el tiempo de vuelo, que era 1.22, ¿verdad? Sí, 1.22. 1.22. Bien, entonces, X máximo, déjame agarrar la calculadora, no me acuerdo, acá está. Ya. 10 por el coseno de 37 por 1.22. A mí me sale 9.74 metros. 9.74 metros será entonces el X máximo. Bien, ¿cuál es mi objetivo? Y para los que entraron un poquito de deshoras, eh, les repetiré lo que dije antes de la clase. El objetivo, muchachos, es que ustedes no sean memoristas. Aquí, por lo general, activaría la cámara para conversar un ratito con ustedes, pero ya les dije que esta noche ya tengo puesta la pijama y no quiero que me vean fachosa. Bueno, todas estas ecuaciones que parecen feas salen de movimiento rectilíneo uniforme, de caída libre, de cosas que ya conocemos. La única diferencia es que las velocidades teníamos que primero hacerles una descomposición en, valga la redundancia, sus componentes rectangulares. Y esa es la única diferencia que existe, que yo ahora tengo que analizar un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento en caída libre simultáneamente. Simultáneamente. Eso es como que esa es la chispa de movimiento de proyectiles. Nada más, niños, absolutamente nada más. Y ven que con 4 ecuaciones, con esta, con esta, con esta y con esta, yo he resuelto el ejercicio como tiene que ser. Ok, ahora aquí viene la parte más bonita de movimiento de proyectiles. El literal D que propusimos era determinar la ecuación general del movimiento. Bien, si nosotros le damos una ojeadita nuevamente a nuestro diagrama, nos vamos a dar cuenta otra vez que yo estoy describiendo un movimiento en dos ejes, en el eje de las X y en el eje de las Y. Y que ese movimiento que yo estoy describiendo es una parábola, ¿verdad? Voy a ir un poquito para acá. Cuando yo estaba en la clase de matemáticas con mi estimado profesor Cristian, que me va a hacer pasar el pre de febrero o el de mayo, cualquiera de los dos, ¿ya? Mi profe Cristian me habló de funciones de variable real, ¿verdad? Y entre las funciones de variable real están las polinómicas, ¿cierto? Y la función cuadrática es una de los tantos modelos de funciones polinómicas que existen. Entonces, nosotros tenemos que en matemáticas una función cuadrática es una función en variable real f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Incluso esto ya lo conocemos hasta desde el colegio. En el colegio eran un poquito más permisivos y decían en términos generales y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Cuestión de notación es la misma cosa, ¿ok? Cualquiera de las dos cosas me relacionan una parábola, una ecuación polinómica, en donde el dominio de esta función son todos los reales, ¿ya? Y el rango tentativamente también lo sería, a no ser que tenga una restricción. Bueno, ustedes ya pasaron la parte de funciones de variable real en matemáticas. Y si nos damos cuenta, esta función de variable real, como su queridísimo profe Cristian les ha enseñado, tiene componentes en Y y en X.
en la variable dependiente y la variable independiente. Y en ninguna parte está como que el tiempo, ¿verdad? Y nosotros en movimiento de proyectiles sí tenemos el tiempo. Lo tenemos aquí, en esta expresión que está aquí, lo tenemos acá, lo tenemos en todos los lados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para describir la parábola? Si nosotros fijamos nuestra atención en esta ecuación que está aquí, yo aquí tengo un término en cuadrado, entonces por ahí es el camino. Pero yo necesito describir el movimiento tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Entonces yo voy a hacer una combinación de esta ecuación que está aquí, la que estoy señalando aquí, con la ecuación que está acá. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Voy a escribir las dos ecuaciones para no estar sube y baja, ¿ya? La primera ecuación que es que X es igual a velocidad por el coseno del ángulo por el tiempo. Y la otra que es altura igual velocidad por el seno, creo que era así. Sí, velocidad del seno del ángulo T, ya, chévere. Velocidad por el seno del ángulo por T menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, si no mal recuerdo. Solamente para verificar. Sí, ya, chévere. A esta ecuación que está aquí arriba, yo le voy a llamar ecuación 1 y esta ecuación le voy a llamar 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a despejar T en 1, en la primera ecuación. Y ahí, cuando yo despeje T, me va a quedar que el tiempo es igual, toda esta expresión está multiplicando el tiempo, pasa al otro lado a hacer su operación contraria, que en este caso es dividir, y me quedará que el tiempo es igual a X dividido para la velocidad por el coseno del ángulo, ¿ya? Y tengo yo una expresión del tiempo que depende de qué cosa, depende de la posición en X y de la velocidad, más nada. Ahora, a esto de allí yo le voy a llamar ecuación 3. Esta parte incluso es lo que en matemáticas conocemos como método de sustitución. ¿Ya? Cuando nosotros nos daban ecuaciones y teníamos que eh, identificar cuáles eran las soluciones y teníamos método gráfico, método de eliminación, método de sustitución y bla, bla, bla. Eso es lo que estamos haciendo, un método de sustitución. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, en lugar de poner tiempo en la ecuación 2, yo voy a poner que el tiempo es igual a X dividido por la velocidad por el coseno del ángulo. Y me va a quedar lo siguiente. Altura es igual a la velocidad por el seno del ángulo. ¿Ya? Y en lugar de poner tiempo, yo voy a poner X por velocidad por el coseno del ángulo. ¿Ven? Chévere. Menos 1/2 de la gravedad y en lugar nuevamente de poner tiempo al cuadrado voy a poner X velocidad coseno del ángulo al cuadrado. Chévere. Y me doy cuenta de lo siguiente. Ahí empiezo a resolver como loquita yo. H. Ay, quería hacerlo con negro. H es igual. Aquí yo puedo simplificar este con este, ¿cierto? ¿Ya? Y me queda seno. No puedo prender la cámara, pero quiero que lo vean. Me va a quedar seno del ángulo
sobre coseno del ángulo por X. Voy a dejarlo así por el momento. Ya mismo le atacamos esa parte, ¿ya? Menos 1/2 de la gravedad. Y todo este cuadrado que está aquí me afecta todo lo que está dentro, ¿ya? Me va a quedar X al cuadrado. Bueno, ya no lo voy a poner con paréntesis. Ya. Me va a quedar X al cuadrado sobre velocidad al cuadrado por coseno cuadrado. Espérate, lo hice mal. Ya, por coseno cuadrado del ángulo. Ya. Ya prácticamente ahí terminé. Yo podría dejarlo incluso ahí, porque ya tengo ahí mi expresión de X al cuadrado. Recuerden que la altura es igual a decir Y por la expresión de ahí arriba. Es más, la voy a poner en Y de una vez para que sea ya bonito como una función cuadrática. ¿Ves esa cosa? La Y más fea que me ha salido en la vida. Ya. Chévere. Ahora, esta expresión que está aquí, seno del ángulo dividido por el coseno del ángulo, no es otra cosa que tangente del ángulo, ¿cierto? Entonces te queda Y igual X por tangente del ángulo, es la X aquí, solamente que yo le puse acá porque yo quise, ¿ya? Y la expresión que está acá, menos 1/2, vamos a hacerla más bonita, ¿ya? 2 veces la velocidad al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo, ¿ya? X al cuadrado. Y esta expresión que está aquí es la expresión que describe mi movimiento del proyectil. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque si recordamos la clase de funciones de variable real, ¿ya? Y nos acordamos de que el signo aquí. Algunos, bueno, ustedes creo que no fueron mis chicos en el primer curso de preparación para el examen, pero estoy segura que ustedes lo aprendieron ya sea conmigo o con otra persona, que este valor, el signo del coeficiente que acompaña al x cuadrado en una función cuadrática, te revela hacia dónde voltea la parábola, si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo, si es convexa, ¿ya? Entonces, nuestro movimiento del proyectil era convexa, cóncava hacia abajo, por así decirlo, ¿no? Y la teoría matemática me dice que si este coeficiente que acompaña al x cuadrado es negativo, yo voy a tener una gráfica convexa como lo que está aquí. Entonces, si yo voy para abajo y digo, vamos a ver si es cierto, yo me doy cuenta que el coeficiente que acompaña a x cuadrado es 1 dividido para 2 por velocidad al cuadrado por coseno cuadrado del ángulo. Todo ese es el coeficiente. Y tengo este signo menos que está aquí. Y en efecto, cuando yo grafique la parábola, como estaba en la parte de arriba, me va a quedar convexa. Me va a quedar cóncava hacia abajo. Y listo. Si ustedes quieren, en lugar de que la expresión te quede así, para que te quede con números, o sea, calculas la tangente de 37 y calculas el coeficiente de 1 dividido para 2 por la velocidad que te da el ejercicio, que es 10 metros sobre segundo, al cuadrado, por el coseno al cuadrado del ángulo, y te sale la expresión ya con numeritos. Pero realmente esta es la expresión que describe el movimiento de proyectiles en forma general. Entonces, cuando ustedes entren a la Politécnica, estén en el pre, lo que sea, ya sea en el de febrero, en el de mayo, ahorita creo que entró alguien. Ustedes lo que ya poco a poco van a aprender es a hacer generales, a buscar lo que, por ejemplo, buscaba Stephen Hawking, la teoría unificada. A ustedes les va a gustar tener ecuaciones
que simplemente puedan reemplazar datos y ya, y este es uno de los casos, ¿ya? Y nuevamente, repito, movimiento de proyectiles es movimiento rectilíneo uniforme y caída libre. El análisis de los dos escenarios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo movimiento en X y tengo movimiento en Y simultáneamente. Listo. ¿Preguntas, señores, señoritas? Deja ver. Puros hombres ahí el día de hoy, aparentemente. Deja ver, deja ver. Ah, no, sí ha habido dos chicas. Bien, esto queda grabado. Afortunadamente también en esta clase eh, no tenemos esa otra clase de que nos conectábamos y nos cerraban la sesión y tenía que yo subir la clase en dos partes. No, no la vamos a tener en esta ocasión. Sabrá Dios qué pasó, pero enhorabuena. Bueno, ahora sí, terminamos oficialmente movimiento de proyectiles y estamos bien con física. El día viernes vamos a ver movimiento circular, todo movimiento circular. Voy a dejar de compartir un ratito para compartirles, para las personas que se conectaron después, es la planificación de química. Bueno, vamos haciendo lo siguiente. Número atómico, número de masa, isótopos, tema pendiente con ustedes, porque lo vimos turbo. Ya les voy a decir lo que es un isótopo, pero en esa clase no, mejor en una presencial. Déjenme anotar en mi agendita de una vez. A ver, las cosas que tengo que hacer con ustedes, porque lastimosamente iniciamos tarde química. Tenemos que ver isótopos, ¿ok? Ya. Masa atómica promedio, isótonos, ya todo lo que son los isos, ya. Así que lo vamos a dejar así. Tabla periódica, bloques, periodos, metales, no metales, ya, eso ustedes sí lo saben. Propiedades periódicas, radio, esas son las propiedades de electronegatividad, chévere. Me imagino que esos son los temas repetidos. Ya. Ahora, configuración electrónica, el principio de exclusión de Pauli, ya, es lo que les decía, y la regla de Hund es de utilizar los gases nobles. Siempre yo me olvido de ese nombre, pero es utilizar los gases nobles para achicar la configuración. Así que eso sí lo vimos, solamente que ahí está con el nombre correcto. Orbitales números cuánticos, chao. Ya. Estos muchachos han tenido prueba de salida, nadie me avisó, pero que les había ido bien, me dijeron. Bien, enlaces químicos, esto es recontra que sencillito, de hecho. Es una clase de 10 minutos. Vamos poniendo Lewis entonces. Lewis. Geometría. Y geometría molecular. Geometría. Entonces, esos serían los temas pendientes con ustedes. Los isótonos, isóbaros, isótopos, la estructura de Lewis y la geometría molecular, mayormente hablando. Porque en el resto sí estamos bien. Y si se fijan, hoy día es 26 de marzo y ya estos manes van a tener control de lectura de ecuaciones químicas y equilibrio químico. Y para saber esto, tú ya tienes que saber nomenclaturas químicas. Y la última nomenclatura que vimos fueron sales binarias. Así que tenemos bastante tiempo para hoy terminar nomenclaturas químicas en chévere. A ver. Bien, entonces tenemos ya nomenclaturas químicas, nomenclatura y formulación. Este tema, muchachos, es importantísimo. Por eso es que ahorita en estas clases le estoy dedicando un poquito más de tiempo a química.
Nomenclatura y formulación. Entonces, ¿qué nosotros habíamos visto? Habíamos visto primerito lo que era una sal binaria, pero en términos generales habíamos mencionado que para yo formar un compuesto, para formar una molécula, necesito tener dos especies, una positiva y de ley una negativa, porque si no, no se iban a atraer, no iban a formar enlaces por la ley de Coulomb. Ese dicho coloquial de que los que son opuestos se atraen, en química y en física se describen como formulación química y ley de Coulomb, ¿ok? Ya. Y habíamos dicho que una sal binaria era la unión de un metal, que en esta clase de nomenclaturas yo no balanceo. Después les enseño a balancear. Un metal más un no metal. ¿Ya? En donde ese metal, siempre, 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 todos los metales, los alcalinos, los alcalinoterrios, los metales de transición interna y externa, todo metal va a trabajar únicamente con números de oxidación positivos, ¿ya? Siempre el metal va a trabajar con números de oxidación positivos. Siempre, siempre, siempre. Los no metales, ustedes saben que trabajan con diferentes números de oxidación, ¿ya? Sin embargo, si en una sal binaria el metal obligado trabaja como cation con su número de oxidación positivo, significa que el no metal de ley estará trabajando con un número de oxidación negativo, ¿ok? ¿Ya? Y cuando yo hacía el compuesto, por ejemplo, tenía, esto porque ya lo vimos en las clases pasadas, por eso voy un poquito rápido con la sal binaria. Supongamos que yo tenía el sodio, ¿verdad? Que se mezclaba, qué sé yo, con el nitrógeno, por ejemplo, ¿ya? Entonces el sodio, al pertenecer a la familia de los metales alcalinos, iba a trabajar con su número de oxidación único y fijo de +1. Entonces el nitrógeno, lo que me recuerda que no les traje la tabla periódica. Déjenme copiar y pegar la tabla, ¿ya? ¿Qué pacho? Esta creo. Un ratito me están escribiendo en el grupo de buenas noches. Aquí estamos. Ya, listo. No, me está escribiendo este muchacho Jefferson a preguntarme si nos conectamos y yo le digo que sí. Deja coger esta de aquí. Con esta me vas. Control C. Mira, voy a ponerle acá la tabla periódica. Uy, qué grandísima esta cosa. Ya, bien, aquí tenemos la tabla periódica. Aquí está tu amigo el sodio. Sabemos que el sodio va a trabajar con su número de oxidación único y fijo de +1. Y nosotros habíamos mencionado que le decimos chao a los gases nobles, que estos no juegan, chao, chao, no nos importan. Y este era -1, -2. Entonces el nitrógeno está obligado a trabajar con su número de oxidación negativo, que en este caso sería -3. -3.
Y cuando yo voy a formar cualquier compuesto químico, no necesariamente solo una sal binaria, ¿ok? Yo escribo NaN y los números de oxidación se intercambian. El 3 pasa a ser el subíndice del sodio y este 1 pasa a ser subíndice del nitrógeno, que se sobreentiende y se lo deja allí. Habíamos dicho que la nomenclatura de una sal binaria es el nombre del no metal, ¿verdad? Utilizando el sufijo uro, la terminación uro, de y el nombre del metal. Entonces, este compuesto se llamaría nitruro de sodio. Cuando yo enseño nomenclatura, yo nunca balanceo la ecuación, porque ahorita no nos compete balancear. Después nos daremos cuenta que aquí falta un 3, perdón, aquí falta un 3 para que quede balanceada la ecuación, pero ahorita no lo vamos a ver. No hay necesidad de llenarles spam el disco duro. Todavía no. Bien, seguimos adelante. Esa era mi primera formulación química. Ahora vamos con la segunda. En química inorgánica, claro, ¿no? La segunda. Nosotros vamos a formular óxidos. ¿Ya? Hay dos tipos de óxidos, ¿ya? Los óxidos que son metálicos, ahorita voy a poner primero el óxido metálico y después el óxido no metálico. Óxidos metálicos. Pero óxidos metálicos u óxidos no metálicos tienen en común que dentro de su composición van a tener, voy a poner aquí entre paréntesis, el oxígeno, y el oxígeno va a trabajar obligado con su número de oxidación -2. Si ustedes se recuerdan la clase del sábado pasado, nosotros estamos viendo las reglas de los números de oxidación, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que la cuarta regla era de que casi siempre el oxígeno va a trabajar con -2 como número de oxidación. Y aquí nuevamente tenemos esa regla, que el oxígeno trabaja con -2. Pero no es porque nosotros queremos, es porque la tabla periódica así mismo lo dispone. Aquí está. Bien, por el nombre mismo nosotros nos damos cuenta que el óxido metálico será la unión de un metal, cualquiera que éste sea, más el oxígeno con ese número de oxidación, ¿ya? Y por ejemplo, yo puedo tener el níquel. Voy a hacerlo con el níquel +2, ¿ya? Y voy a dejar un espacito así y voy a poner aquí abajo el níquel +3, porque el níquel es uno de los metales que tiene más de un número de oxidación. ¿Cómo me va a quedar la formulación de ese óxido no metálico? Según la fórmula me queda níquel +2 que se combina con este oxígeno -2, ¿verdad? Y va a ser lo mismo. Yo voy a intercambiar los números de oxidación. Yo me voy a dar cuenta que voy a llegar al Ni2O2, ¿ok? Pero cuando yo tenga y pueda, ya, cuando yo tenga subíndices que son múltiplos entre sí o es el mismo número, yo puedo simplificar, ¿ok? Siempre y cuando los dos sean múltiplos. Por eso pongo el ejemplo del níquel +3 más abajo. Y al final del día me va a quedar esto simplificado, NiO. No significa que el níquel tenga un número de oxidación +1. Significa que yo en algún momento de mi formulación
llegué a subíndices que son múltiplos entre sí y yo puedo simplificar. Hago esta aclaración porque este es un error típico de los muchachos cuando recién están aprendiendo a formular, ¿ok? Todavía no le voy a poner nombre. Bueno, sí le voy a poner nombre, ¿ya? Esto, bajo nomenclatura, vamos a poner así. Nomenclatura T de tradicional, nomenclatura sistemática, S, y voy a poner ST como stock, ¿ya? Tradicional, sistemática, stock. Entonces, la nomenclatura tradicional no hay pierde, me dice que esto es un óxido de níquel. Un óxido de níquel. La nomenclatura sistemática me dice que yo tengo que mencionar los subíndices a través de sus prefijos como mono, di, tri y tal, ¿no? Entonces, como yo tengo un oxígeno en la composición, tengo un monóxido de níquel. ¿Bien? Tengo un monóxido de níquel. Y en la nomenclatura stock, recuerdo la clase de... ¿Cuándo fue que les di esta cosa? Creo que fue hace una semana. ¿Hace una semana? Bueno, la clase de la semana pasada, sea martes o sea jueves, sea viernes. En la nomenclatura stock, tú agarras tu nombre tradicional, que es óxido de níquel, y entre paréntesis colocas ya el número de oxidación original del metal del que estás haciendo la nomenclatura. Y el número de oxidación original es 2. No me vayan a colocar aquí 1, por si acaso, ¿ya? Porque al final les quedó NiO. No, recuerden que yo simplifiqué porque así pude hacerlo. Si no, no, ¿ya? Pero dentro del paréntesis lo que realmente va es el número de oxidación original del metal. Entonces no sería 1, sería 2 en números romanos. Voy a borrarlo porque me tiembla la mano. Y lo voy a poner así. Óxido de níquel, 2. Finalmente, para que esto quede consolidado, yo puedo tener aquí este níquel más 3, que lo combino con el O-2 para hacer un óxido metálico. Es la misma cuestión. Escribo níquel, intercambio los números de oxidación y me va a quedar Ni2 o 3. Súper diferente de lo que te queda acá arriba. Si ves, súper diferente. ¿Ya? Y asimismo le damos nombre tradicional, sistemático y stock. Déjenme irme un poquito más para acá para que quede centradito. Chévere. Aquí me doy cuenta que la nomenclatura tradicional se va a volver a repetir porque al final del día sigue siendo un óxido de níquel. Por eso se inventaron las otras nomenclaturas, para ser más específicos cuando nosotros le damos el nombre a un compuesto químico, ¿ok? Nuevamente tenemos un óxido de níquel. Pero ahora la nomenclatura sistemática va a ser más específica y ahora vamos a tener un trióxido, tri porque yo tengo 3 oxígenos en mi composición, de, y como tengo 2 níqueles, digo diníquel, trióxido de níquel. Fíjense cómo está cambiando el nombre. Antes teníamos monóxido de níquel y ahora tenemos un trióxido de diníquel, ¿ok? Y la stock que me dice que yo agarre la nomenclatura tradicional sin miedo al éxito. Entonces sería óxido de níquel
y entre paréntesis ponemos el número de oxidación original ¿de quién? Del metal, que en este caso sería 3, en números romanos. 1, 2, 3. Ya. Óxido de níquel, 3. Bien. Aprovecho. A ver, siento que estoy yendo muy rápido. ¿Preguntas? Ya. Aprovecho, niños. Mucha atención a esta parte. Porque a veces en el pre, a ver, aquí tengo 6 personitas que creo que, como nadie me alzó la mano al inicio, creo que van todos ustedes al pre de mayo. Aprovecho eso para, y perdón por no activar la cámara, este es un momento de activación de cámara, ustedes ya saben cómo soy yo, pero aprovecho lo que voy a explicar ahorita para vaticinarles lo que va a pasar. El pre de mayo obviamente es más extenso que el pre de febrero, el pre de febrero es intensivo. Y en el pre de mayo van, como tienes 6 meses de pre, van a buscar la manera de hacerte la vida de cuadritos. Entonces, guerra avisada no mata soldado. ¿Por qué? Porque hay una nomenclatura que es tradicional, diagonal sistemática, en donde yo también empleo sufijos, ¿ya? Los sufijos oso y el sufijo ico, ¿ok? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta cuándo tengo que utilizar oso y cuándo yo tengo que utilizar ico? Y me va a servir esta explicación para el resto de las nomenclaturas que se vienen, ¿ok? Para el resto de compuestos, me va a servir. Aquí vamos a poner un paréntesis de la clase. Bueno, no es un paréntesis, solamente es la explicación de este tipo de nomenclatura. Entonces, yo puedo tener un elemento, ¿ya? Al cual yo en este momento le voy a llamar el elemento A. Y este elemento A, imagínense que tiene 2 números de oxidación, que tiene 2 valencias, pues. Tiene 2 números de oxidación, ¿ya? A veces no va a tener 2, va a tener 3. A veces no va a tener 3, va a tener 4, ¿ya? Pero primero les voy a explicar qué pasa cuando A tiene 2 números de oxidación. Entonces, significa que, por ejemplo, A tiene un número de oxidación, se puede convertir en A monovalente, por así decirlo, y se pueden convertir en A divalente, ¿ya? Eso es lo que puede pasar. Ahora imaginen que estamos en una clase de matemáticas y vamos a hablar de valor absoluto, ¿ok? Y decimos general que la especie cargada con el número de valor absoluto más pequeño trabajará con la nomenclatura, con el sufijo oso. Y aquel que tenga el mayor número de oxidación, por así decirlo, con el mayor valor absoluto, trabajará con el sufijo ico. Entonces, si nosotros teníamos el NiO, que era el óxido de níquel 2, y teníamos el Ni, si no me mal recuerdo, es 2 o 3, ya. Ni2 o 3, chévere. Que era el óxido de níquel 3, en donde aquí voy a poner encerradito que el número de oxidación original de este níquel es más 2 y que aquí el número de oxidación original de este níquel es más 3, ¿ya? Para darle nombre entonces a estos óxidos, yo les puedo denominar de la siguiente forma y también es válido. Yo puedo ponerle como
óxido níquel, y en lugar de poner lo que habíamos visto anteriormente, decimos óxido niqueloso. ¿Por qué niqueloso? Porque el níquel se puede transformar en níquel más 2 y níquel más 3. Cuando trabaja con más 2, eso sería su número de oxidación con menor valor absoluto. Entonces, yo trabajaría entonces con, con el sufijo oso. Y acá abajo yo voy a tener un óxido, y aquí pongo níquel, óxido níquel, y al ser este más 3, el número de oxidación con valor absoluto mayor, me ayudo en la nomenclatura con el sufijo ico, óxido niquélico, óxido niquélico. Y estas son nomenclaturas tradicionales que también se aceptan en en el gran mundo de la nomenclatura de química inorgánica. ¿Ok? ¿Esta parte quedó entendida, muchachos? Déjame levantarme un ratito. Ouch. Ya. Seguimos con este paréntesis de la clase que nos va a servir un poquito más adelante cuando estemos con los no metales. No siempre vas a tener este escenario que está aquí. Vas a tener a veces elementos que tienen que tienen 3 números de oxidación, que tienen 4 números de oxidación. Vas a tenerlos, ¿ya? ¿Qué haces? Les voy a hacer una tablita. A mí me gusta hablar muy generalmente. ¿Ya? Yo puedo tener, entonces, esa especie A con 4 números de oxidación, imagínense ustedes. Puede ser más A, más B, más C, más D. Entiéndase, bueno, esto es lo bueno de la clase, que esto queda grabado. Entiéndase entonces que A es el número más chiquito y D es el número más grande. Para que quede, por ejemplo, puede ser 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Puede ser 1, 3, 5, 7. Puede ser lo que ustedes quieran, con tal de que se cumpla que existe una secuencia ascendente, del más chiquito al más grande, ¿ok? Que existe una secuencia ascendente. Entonces yo puedo tener una especie con 4 números de oxidación, puedo tener con 3 números de oxidación, puedo tener con 2 números como es el caso del níquel, del cobalto, del hierro, puedo tenerlo. Entonces, cuando yo tengo eso, yo me ayudo no solamente de sufijos, sino que también me ayudo de prefijos. Entonces, ¿cuáles son? Espérate, déjame borrar bien. Cuando yo, bueno, déjame escribirlo y después lo explico. Ya. Hipooso, oso, ico, perico. ¿Ok? Cuando tienen 2 números de oxidación, no hay pierde. Ponerlo con negro. Cuando tienen 2 números de oxidación, ustedes siguen el escenario que está aquí. Cuando tienes 2 números de oxidación. Cuando tienes 3 números de oxidación, voy a hacerlo con este celestito.
tú te ayudas de este escenario que está aquí. Tres números de oxidación. Y cuando tienes cuatro números de oxidación, ya coges toda la tabla. Cuatro números de oxidación. Bien, obviamente esto queda consolidado con los ejercicios resueltos, ya. Pero es una tabla que te puede ayudar. Ojo, esta nomenclatura en la industria ya no se utiliza, honestamente, pero sí son temas a veces de talleres, de exámenes, de lecciones. Es importante que aquí se les dé todas las herramientas para que ustedes puedan frentear más adelante. Bien, ¿no hay preguntas con respecto a esto? Bien. Bueno, ya vimos lo que es un óxido metálico. Ahora vamos a identificar lo que es un óxido no metálico. Un óxido no metálico. Ya. Como su nombre mismo lo indica, es un óxido que tiene dentro de su composición un no metal que obviamente es ajeno al oxígeno -2, porque ese oxígeno también es un no metal. Bien, ¿y qué habíamos dicho nosotros en la clase, al inicio de la clase de nomenclatura, de formulación? Que si ya existe este compañerito, déjame hacerlo con negro, ya existe este compañerito que de ley trabaja con este número de oxidación -2, entonces el no metal que trabaja también con números de oxidación negativos como lo hemos visto, ¿ya? Ese no metal está obligado entonces, ¿ya? A trabajar con su número de oxidación positivo porque los no metales también tienen números de oxidación positivos. También lo tienen, ¿ya? Chévere. Y aquí vamos a tener recontra que claro eso del oso, icono, ni sé cuánto, ¿ya? A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Dónde está? Déjame buscarlo. Ya, este que está aquí. El nitrógeno. El nitrógeno trabaja con estos números de oxidación. Trabaja con este +2, a ver, no, es +1. +1, +2 y +3. +1, +2, +3. También trabaja con +4, pero casi no mucho. Podemos hacerlo con estos de aquí. +1, +2 y +3. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Ajá, aguanta. Aquí, 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 aquí. Voy a hacer una rectificación. ¿Ya? Es con el que está abajo.
Ya. ¿Dónde está ese color? Ahí sí. Ahí sí cuadra la nomenclatura. Siempre me acuerdo por el nitrógeno. Ya. Son tres números de oxidación. Ahora sí estamos listos. Ya. El caso de este nitrógeno. Entonces nosotros vamos a hacer este nitrógeno de aquí, nitrógeno más uno, que se combina con este oxígeno. ¿Cómo te queda la nomenclatura? Perdón, la formulación te queda N2O, porque este 2 pasa a ser el subíndice del nitrógeno y este uno pasa a ser el subíndice de el oxígeno. Entonces este sería óxido, ya, según la tabla, sería óxido nitroso. ¿Por qué? Porque es oso, ico, per, ico. Óxido nitroso. Óxido nitroso. También puedes decirle óxido, monóxido de dinitrógeno, también puedes decirle así. Yo les recomiendo que no utilicen la nomenclatura stock para óxidos no metálicos, porque la nomenclatura stock, si bien es cierto, se utiliza cuando tú tienes números de oxidación variables, pero se utiliza específicamente para los metales, ¿ok? Aquí tú sí vas a utilizar más la sistemática y esta tradicional, en donde utilizas esos sufijos de oso, ico, perico y ese tipo de cosas, ¿ya? Así que no vamos a coger aquí la nomenclatura stock. Tenemos óxido de nitrógeno, también le podemos decir monóxido de dinitrógeno. Y listo. ¿Cómo nos queda el segundo? Nos queda, casi pongo níquel, que lo quita que estoy. Nitrógeno más 2, que se combina con este oxígeno menos 2. Intercambio los números de oxidación y me va a quedar N2O2. Y yo me doy cuenta que aquí yo puedo simplificar porque estos dos números son iguales, son múltiplos entre sí. Y me queda finalmente el NO, ¿ya? Este de aquí, yo le puedo llamar monóxido de mononitrógeno, puedo llamarle óxido de nitrógeno, puedo llamarle óxido nítrico, óxido nítrico, ¿ok? Óxido nitroso, óxido nítrico. Vamos a ver cómo me queda el otro. Me queda eh, nitrógeno más 3, ¿no? Nitrógeno más 3 con oxígeno menos 2. Me queda N2O3. Este tú le puedes llamar como trióxido de dinitrógeno. También le puedes llamar óxido pernítrico. Óxido pernítrico. Ok, bueno, ¿preguntas, niños? Ok, bueno, ya vimos los óxidos, vimos las sales binarias. Ahora, este es momento para encender la cámara, pero no lo voy a hacer, ya les dije por qué. ¿Se acuerdan de la regla número 3 de números de oxidación?
La regla número 3 me decía que el hidrógeno, por lo general, iba a trabajar con +1. También lo habíamos visto que el hidrógeno es el único no metal que pertenece a la familia de los metales alcalinos, porque, nuevamente, en la mayoría de las veces de la química, el hidrógeno trabaja con ese número de oxidación, +1. Pero existe una particularidad, existe un tipo de compuestos en donde el hidrógeno no trabaja con +1. Y es la única vez en toda la química, en toda y absolutamente en toda la química, en donde yo voy a tener al hidrógeno trabajando con el siguiente número de oxidación. Este tipo de compuestos se llaman hidruros. ¿Ya? Un hidruro. Y solamente cuando estemos enfrente de un hidruro, solamente ahí, tu amigo el hidrógeno va a trabajar. Ojo que solamente estoy diciendo en este caso, solamente ahí el hidrógeno va a trabajar con un número de oxidación de -1. Solamente ahí, ¿ya? Porque de ahí tu hidrógeno siempre es +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1. Solamente cuando forma un hidruro es que te hace la grande, solamente allí, ¿ok? Pero lo bueno de esta nomenclatura es que es sencillitita. A mi modo de ver, es la más sencilla de todas. ¿Cómo se forma un hidruro? Se forma con la combinación de un metal más, obviamente, este H-1. Y si el hidrógeno trabaja con ese número de oxidación extraño y negativo, nuevamente queda consolidado que tu metal, de ley, va a trabajar con un número de oxidación positivo. Siempre va a ser así. Y yo metales tengo un montón, fíjense, tengo por ejemplo el potasio, tengo el berilio, tengo el mercurio, tengo un montón de números, perdón, de elementos químicos. Vamos a hacer dos ejemplos con este. Por ejemplo, el potasio y, a ver, otro que me guste, puede ser con el estroncio. No, ese no. Uno que sea un poquito más sonado. Con el berilio. Vamos a hacerlo con el berilio. Ya. Potasio +1, berilio +2, que se combina con este hidrógeno, raro -1, y esto también se combina con este hidrógeno, raro -1. Bien, aquí yo intercambio números de oxidación, solamente que me quede el mismo número, y me va a quedar KH. Y aquí intercambio números de oxidación, y me va a quedar BeH2, porque este 1 que está aquí va a ser el subíndice de tu metal, en este caso del berilio, y este 2 que está aquí va a ser el subíndice del hidrógeno. Y ahí yo tengo dos hidruros, ¿ok? Darle nombre a un hidruro es lo más sencillo del mundo. ¿Por qué? Porque tú literalmente le dices, tú eres un hidruro de tal cosa, punto. Entonces este de aquí es un hidruro de el nombre de tu metal, potasio. Y acá abajo le pones hidruro de el nombre de tu metal. En este caso, berilio. Y se acabó ahí la guarandinga. Si por ave circunstancia del destino tú tuvieras un hidruro en donde tienes un metal de número de oxidación variable, no pasa nada. Bueno, en este caso el berilio no es un metal con un número de oxidación variable, ya que
Es un alcalino terrio y trabaja con su número de oxidación único y fijo de +2. Pero, por ejemplo, a este hidruro de berilio, yo sin miedo al éxito, también le puedo llamar hidruro, perdón, déjame quitar esta cosita. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? Tengo 2. Y yo le puedo decir, sin miedo a equivocarme, que es un dihidruro de berilio o de monoberilio incluso. Pero ya es buscarle la quinta pata al gato. O sea, no hay necesidad de ser tan específico, ¿no? Y ambas nomenclaturas son acertadas, son aceptadas, son correctas. Cualquiera de los dos caminos está bien. Uy, casi se me rompe la silla. Bien, reitero, este es momento como el típico momento de que yo activo la cámara, pero reitero, el hidrógeno, niños, en casi toda la química trabaja con +1. Solamente aquí tienes este hidrógeno raro que trabaja con este número de oxidación tan extraño. Una vez, un alumno en una clase me preguntó, Miss, pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta de eso? Es que así mismo como la química tiene sus excepciones, a veces es bastante clara contigo. Entonces, si te dicen hidruro de tal cosa, solamente tienes que grabarte la excepción, que cuando tú estás frente a un hidruro, tú obviamente tienes que recordar que el hidrógeno trabaja con ese número de oxidación -1 tan extraño. Si tú no tienes la palabra hidruro de por medio, no tienes que acordarte de nada y tienes que lo único, o sea, recordar que, bueno, que el hidrógeno trabaja con +1, que a pesar de no ser un metal, está dentro de la familia de los alcalinos y bla, 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 nada más. Es la única vez en la que el hidrógeno hace este chistecito. Nada más. En el resto de la química, +1, +1, +1. Ahorita, por ejemplo, yo voy a dar hidróxidos y después voy a dar ácidos. Y por las mismas sales ternarias, también denominadas como oxisales. Bien, hasta aquí alguna pregunta, porque cuando toque el tema de hidróxidos ya voy a hablar de una nueva terminología y ustedes van a escuchar ion poliatómico. Y no quiero que se me asusten, ya les voy a explicar qué significa. ¿Preguntas, niños? Bien, ahora, hidróxidos. ¿Qué es un hidróxido? En química inorgánica, un hidróxido es un compuesto alcalino. ¿Y qué lo hace alcalino? Esto que está aquí. Ustedes en el colegio tal vez habrían visto esto, OH menos, ¿ya? Esto que está aquí no es un compuesto, no es una molécula. Esto se llama ion poliatómico. ¿Por qué se llama ion? Si nosotros recordamos, un ion, sea este positivo o negativo, sea este catión o anión, es una especie con carga a la cual se le han quitado electrones o han ganado electrones, como el caso de este OH. Yo me doy cuenta que gana electrones porque su signo así me lo dice. Las cargas negativas ganan en una unidad a las cargas positivas dentro de la especie. Pero eso nosotros ya lo hemos estudiado, lo hemos visto, lo hemos razonado. Ahora, esta expresión que está aquí realmente tiene que escribirse
así. Por ejemplo, esto lo coloco aquí para que ustedes lo visualicen, pero realmente cualquier ion poliatómico tiene que escribirse entre paréntesis, porque todo lo que está dentro es una especie con carga, una especie, bueno, lo pueden poner con el 1 aquí específico o también lo pueden obviar, porque en química somos un poquito, no sé, así nos enseñaron desde chiquitos. Bien, eh, significa que todo lo que está dentro del paréntesis está siendo afectado por la carga que está afuera, por ese electrón que han ganado. Y esto es un ion poliatómico, ¿ok? Yo tengo un libro que se llama Fundamentos de Química de Olga González y les he hablado de él, y allí existe una lista con los iones poliatómicos que más se va a utilizar en el preuniversitario, sea en este de febrero o en el de mayo. Ya lo voy a buscar y se los voy a pasar al grupo de acompañamiento SPOL. Y ahí ustedes van a ver el hidróxido, por ejemplo. Cuando terminemos de ver hidróxidos y veamos, ¿cómo se llama esa cosa? este, Ácidos, ahí yo voy a hablar de más iones poliatómicos y ya me van a ir a seguir un poquito con más rapidez. Bien, entonces, ¿cómo se forma un hidróxido? Un hidróxido se forma de la unión de un metal, cualquiera que este sea, más este compañerito, OH menos 1. Entonces, sí, este OH-1, si este hidróxido, hidroxilo, oxidrilo, a veces le saben decir algunos textos, trabaja con un número de oxidación negativo, que es -1, obviamente el metal trabaja con este número de oxidación positivo. Ya me dio frío, deja apagar el aire. Ya. ¿Y cómo me va a quedar el compuesto? Me queda así. Pero déjame hacer un ejercicio en lugar de hacer. Por ejemplo, yo puedo tener... ¿Dónde está el tabla periódica? Que ahorita me estoy olvidando, no sé. Quiero hacerlo con otro elemento que no sea el mismo. Control C. Habla serio. Ay, ay, ay. Que no se copió. ¿Ves esa cosa? Déjala ahí, mejor déjala ahí. Bien. Podemos hacerlo, por ejemplo, con el hierro ya no. Manganeso, si no mal recuerdo, es +2 y +4. Sí, manganeso es +2 y +4. Vamos a hacerlo con el manganeso. A ver, niños, atención a esta parte, ¿sí? Esto es importante. Bien, cuando ustedes vayan a hacer el hidróxido, hasta que no cojan calle, tienen que hacer lo siguiente. Ok, ustedes ponen manganeso, ¿verdad? Ya. Intercambian los números de oxidación y este uno que está aquí baja a ser el subíndice del manganeso. Pero recuerden que cuando ustedes hacen un hidróxido, esto es un ion poliatómico. Y tienen que colocarlo en paréntesis, ¿ok? Lo tienen que colocar. Este número de oxidación pasa a ser el subíndice
y me queda esta estructura que está aquí. Esto es lo que me queda. Yo le doy nombre y le puedo decir hidróxido de manganeso o puedo utilizar sistemática y mencionar que tiene dos OHs y decirle dihidróxido de manganeso y cualquiera de las dos maneras está bien. ¿Ya? Entonces podemos hacerlo así. Tenemos un hidróxido de manganeso. O podemos decirle dihidróxido un ratito. Voy a tener espacio ya mismo. Ya. Y como el manganeso es un metal, también puedo utilizar stock y puedo decirle hidróxido de manganeso 2. Ahora, ¿por qué me detuve aquí un ratito? Porque un error típico de los muchachos es que se confían, esa es la realidad, se confían y no colocan los paréntesis y me hacen, porque esto de aquí está correcto, pero si tú no colocas los paréntesis, te va a quedar así. Y esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque en la primera estructura yo estoy diciendo que tengo un átomo de manganeso y que tengo dos hidrógenos, porque esto es como las matemáticas. Todo lo que está dentro del paréntesis se ve afectado por lo que está afuera. Entonces, tú al tener aquí dos hidroxilos, dos OHs, tú tienes 2 por 1, es decir, tienes dos oxígenos y dos hidrógenos. Y eso sí está correcto. Pero si tú no haces la diferenciación, si tú no escribes bien el ion poliatómico, si tú te olvidas de colocar los paréntesis del dicho ion, porque no es como una supresión de signos de agrupación como se aprende en matemáticas, esto es parte de la estructura de quién, del ion poliatómico, ¿ok? Entonces, si tú no colocas los paréntesis, te quedan un manganeso, te queda dos hidrógenos, pero solamente un oxígeno. Y este compuesto que está aquí no existe, está mal. Y es aquí en el punto donde los chicos, si no aprenden a formular, más adelante en el balance de reacciones químicas, no van a poder balancear la ecuación. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a poder balancear algo que no existe? ¿Tú cómo vas a buscarle un coeficiente estequiométrico a algo que no existe en el mundo, que no hay en todo el universo? Tú no vas a poder hacerlo. Y te vas a poner de cabeza y vas a refunfuñar y vas a decir, pero ¿por qué no me sale el balance? Es porque el compuesto está mal escrito. El compuesto, al estar mal escrito, al tú no saber formular, tú automáticamente no sabes balancear. Así de sencillo, niños. Tú no sabes formular, tú no sabes balancear. Y si no sabes balancear, no sabes cálculo estequiométrico. Y si tú no sabes cálculo estequiométrico, tú no sabes nada de química. Así de sencillo. Esa es la realidad en química. El que sabe formular, prevalece. Bien. Habíamos puesto también el manganeso más 4. Entonces me queda aquí. ¿Cómo te queda? Te queda manganeso OH4. Y esto es un hidróxido de manganeso
4. Este 4 corresponde a qué cosa? Corresponde al número de oxidación original de tu metal. Y aquí nuevamente, esto está correcto. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que tengo un manganeso y que tengo 4 oxígenos y 4 hidrógenos. Si yo no coloco el paréntesis, yo diría que tengo 4 hidrógenos y un oxígeno, algo que no está bien. Ok, ¿preguntas, niños? Ya. Solo nos falta ácidos y sales ternarias. Pero con la parte de ácidos, ustedes ya saben lo que va a venir en sales ternarias u oxisales, como les llaman en los textos. Así que vamos a identificar cómo se formula un ácido inorgánico. Hago hincapié que es ácido inorgánico porque en química inorgánica, lo que le otorga el carácter ácido a un compuesto es la presencia de tu amigo el hidrógeno monovalente positivo, el hidrógeno que todos conocemos. Solamente cuando tú estás frente a un hidruro es que tu hidrógeno te hace la grande y trabaja con -1. Solamente allí. Pero en el resto de la química el hidrógeno es +1, +1, +1, +1, till death, hasta la muerte. ¿Ya? Y hago esta diferenciación, esta aclaración, porque en química orgánica el que le da el carácter ácido al compuesto es el grupo carboxilo, ¿ok? Y es un mundo completamente diferente, completamente diferente, ¿ok? Esto no es una clase de química orgánica, esto es lo que se ve en el pre es química inorgánica, ¿bien? Entonces lo que le da el carácter ácido a un ácido inorgánico es la presencia del hidrógeno monovalente. Y hay dos tipos de ácidos inorgánicos. Hay dos tipos de ácidos inorgánicos. El primer tipo y el más sencillo, que voy a colocarlo con un colorcito, no sé, lila, es el no metal, ya, perdón. O sea, sí está bien, pero quiero hacerlo en orden. En todas estas nomenclaturas y estas formulaciones que hemos visto, primero colocamos la contraparte y después lo que lo hace. eh, por ejemplo, lo que le hace un oxígeno, lo que hace una sal binaria, lo que lo hace un hidruro y así. Pero cuando tú tienes ácidos, vas a cambiar un poquito el orden. Vas a ponerlo como que al revés. Tú tienes entonces este hidrógeno monovalente que se combina con un no metal. Y al ser el hidrógeno trabajar con ese número de oxidación +1, tu no metal está obligado a trabajar con su número de oxidación negativo. Está obligado. Y aquí, muchachos, sí no hay pierde, porque no es que hay una nomenclatura sistemática, no hay una nomenclatura stock, hay una sola nomenclatura, ¿ya? La nomenclatura es la siguiente. Es ácido, el nombre del no metal, y abajo, y como sufijo la palabra hídrico. Esta es la primera manera de formular un ácido inorgánico.
uniendo un hidrógeno monovalente con un no metal. Y ese no metal tiene que trabajar con su número de oxidación negativo y fijo. Bueno, bien, como por ejemplo, ¿ya? Yo puedo tener el hidrógeno más 1 que se combina con el azufre. Y el azufre, al pertenecer a la familia del oxígeno, trabaja con un número de oxidación negativo de -2, ¿ok? Y yo puedo combinar estas dos especies cargadas y me va a quedar H2, porque siguen intercambiándose los números de oxidación, H2S. No sé si algún día ustedes vieron este compuesto que está aquí, tal vez en un texto, tal vez en una publicación de LinkedIn, porque hay una certificación para los petroleros que se llama H2S y RICPAS, que significa que una persona que trabaja en petroleras tiene que estar capacitado en manejo de este compuesto químico. Ya, este compuesto químico es maravilloso, porque, bueno, aquí no voy a estar haciendo diferenciaciones de estados de agregación porque no compete, ¿ya? Pero este compuesto químico realmente en la naturaleza es un gas. Y al ser gas tiene otro nombre. Ahorita como estamos hablando de ácidos inorgánicos, yo le voy a dar su nombre de ácido como tal. Pero este compuesto, para identificar dentro del mundo de la ingeniería química, le ponen abajo el estado de agregación, AC, que es diluido en una solución de agua, en una solución acuosa, AC acuosa. Pero ahorita no es momento para hacer esas distinciones porque creo que aquí no hay muchos futuros ingenieros químicos, creo que hay un biólogos y ese tipo de cosas, así que no es el momento. Pero la carrera de ingeniería química es bastante interesante. Bueno, para no irnos mucho con el tiempo, tenemos este compuesto y tenemos esta estructura para darle nombre a dicho compuesto. Entonces vamos dándole nombre. Esto se llama ácido, el nombre del no metal que sería sulfuro, bueno, sulfuroso y tal. Azufre es sulf, pero van a ver lo que pasa. Ácido sulfídrico, ácido sulfídrico, ácido sulfídrico. Y es el único nombre que tiene este compuesto, ¿ya? No es que vamos a decir diácido de sulfídrico o diácido de azufre. No, 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 no. Este es el único nombre disponible. Hay otros tipos de ácidos que también tienen nombres tradicionales como muriático y tal, pero son nombres tradicionales. No los van a ver en el pre. La nomenclatura que ustedes van a ver para los ácidos es esta, al menos de esta estructura. Esta es la estructura número 1 para hacer el ácido, de la estructura número 1, ¿ya? Otro ejemplo de eso, por ejemplo, el hidrógeno que se combina con el flúor, ¿ya? Y el flúor, al ser parte de la familia de los halógenos, trabajan con su número de oxidación de -1. Y esto te queda HF. ¿Y cómo se llama eso? Se llama ácido fluorhídrico. A ver, fluorhídrico. Ácido fluorhídrico. Cuando lo combinas con cloro sería ácido clorhídrico. Cuando lo combinas con yodo es ácido yodhídrico. Cuando lo combinas con astato, aunque bueno, con astato no se trabaja. Por ejemplo, lo combinas con selenio, sería ácido selenhídrico y así sucesivamente. Eso es todo lo que hay que saber sobre los ácidos inorgánicos que tienen la estructura de hidrógeno más no metal. ¿Va? ¿Preguntas, niños? Bien. Existe otro camino para formar ácidos inorgánicos. Ese camino es el siguiente.
Camino número 2. Tú tienes tu amigo hidrógeno, tú lo tienes contigo, pero ya no vas a utilizar un no metal para formar un ácido porque ya lo hiciste, sino que te ayudas de tu amigo, el ion poliatómico. En estos momentos ustedes van a confiar en mí. Ya. Les presento a esta especie química, por ejemplo. Este de aquí se llama el ion sulfato. Les presento a esta especie química, por ejemplo. Es NO... Aguanta. NO3, sí, sí está bien, sí está bien. Es de NO2 menos 1 es el ion nitrito. Este es el ion nitrato. ¿Ya? Por ejemplo, otro ion poliatómico, este es el ion fosfato. ¿Ya? Y así hay una lista grande de iones poliatómicos con los que se van a encontrar. El carbonato, el ion bicarbonato, el dicromato, el ion permanganato y así un montón de cosas. Pero estos son como que los más conocidos, ¿no? Pero hay un montón de iones poliatómicos. Estos iones poliatómicos se llaman así porque tienen más de un átomo, más de una especie. Este tiene un azufre, este tiene oxígeno, este tiene nitrógeno, oxígeno, este tiene fósforo y oxígeno. Hay unos que tienen cromo y oxígeno, hay unos que tienen este nitrógeno e hidrógeno, o como el ion hidróxido que vimos, que es hidrógeno y oxígeno y así. Entonces tenemos más de un átomo y por eso es poliatómico. Incluso hay algunos iones poliatómicos que tienen tres tipos de átomo. Pero eso es problema de los chicos del pre de mayo. Les voy a pasar el libro que les menciono. Ahí está la lista de los iones poliatómicos que se utilizan en el pre. Pero bueno, estos mismos iones poliatómicos se utilizan en la formación de las sales ternarias, en donde coges el ion y agarras un metal y formas tu sal. Eso es todo lo que hay que saber. Y vamos a aprender cómo formar el ácido con este ion poliatómico y cómo le vamos a dar el nombre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con el ion sulfato, yo tengo hidrógeno más 1 que se combina con ese ion sulfato, SO4 menos 2. Y el principio sigue siendo exactamente el mismo. Yo coloco mis especias e intercambio los números de oxidación. Y aquí me va a quedar H2, ¿ya? Abro paréntesis, SO4, cierro paréntesis, y este 1 que está aquí baja para acá, ¿ok? Y yo me doy cuenta que este 1 afecta todo lo que está dentro de mi paréntesis y me va a quedar exactamente lo que está adentro del paréntesis. Y yo puedo volver a reescribir esta molécula como H2SO4. Y es exactamente lo mismo que está arriba, siempre y cuando pueda hacerlo, siempre y cuando pueda destruir el paréntesis y me quede algo que sea lo mismo, ¿no? Si no fuera así, dejo los paréntesis tal cual como están, ¿ya?
¿Y cómo yo le voy a dar nombre a este H2SO4? ¿Ok? Fíjense que este es un ácido que también tiene azufre en su composición. Y este ácido se llama ácido sulfídrico, ¿ya? Este ácido que está aquí es el ácido, ¿ya? Aquí, muchachos, por ejemplo, no es que existe como que una regla para darle nombre al, al compuesto químico como tal, sino que esto ya depende un poquito de práctica. Este es el ácido sulfúrico. ¿Cómo, por ejemplo, yo les puedo dar un tip para que ustedes se aprendan este tipo de cosas? ¿Ya? Si te acuerdan, déjame minimizar un poquito esto, ir para arriba. ¿Dónde es que estaba esta guarandinga? Por acá, ya. Si se acuerdan de esta parte, de este paréntesis que hicimos en la clase, cuando tú tenías una especie monoatómica de un solo átomo y tienes diferentes números de oxidación, tú te ayudas de esta tabla para darle nombre a tu compuesto. Pero, ¿qué pasa con los iones poliatómicos? Los iones poliatómicos tienen... Uy, ¿qué pasó? ¿Se desconectó esta cosa? ¿Qué pasó? Chicos, ¿me escuchan de casualidad? Sí, Ah, tengo la pantalla en negro, niños. No sé qué pasó. Esto me pasó también en la clase presencial. No sé, algo le pasa a mi computadora. ¿Siguen escuchando? sí. Pues yo tengo la pantalla en negro completo. Y se mueve el cursor de casualidad. Si lo estamos viendo, no. Ah, sí, porque lo No, estoy moviendo. pues no. Qué desgracia. Bueno, a pesar de que no tenga la disponibilidad de ver lo que estoy explicando, eh, les iba a decir que en los iones poliatómicos los números de oxidación son fijos. Lo que cambia es la cantidad de oxígenos que tienes dentro del ion poliatómico. Entonces, no sé qué parte de la pantalla estarán viendo en este momento, pero fíjense en el ion en el nitrito y en el nitrato, por ejemplo. ¿Ya? El ion nitrito tiene solamente 2 oxígenos y el nitrato tiene 3 oxígenos. Aquel que tenga menor número de oxígenos se ayudará con el sufijo oso y aquel que